Ahora mismo, hasta ahora, hasta hace relativamente poco, casi no se ponía en duda esta idea de que el fármaco actuaba sobre los mecanismos que mantenían el trastorno o el problema. De tal manera que si a ti te daban un antidepresivo, ese antidepresivo tenía unas moleculitas que arreglaban el desbalance o desbalance molecular y neuroquímico que había en tu cerebro o en tu cuerpo y que hacía que eso pues, saliese de la depresión, ¿no? Ese era como el modelo del fármaco cura el trastorno. Ahora se están proponiendo otros modelos un tanto diferentes que entienden que el fármaco lo que genera es un efecto tóxico, porque es una droga tóxica y genera un efecto tóxico, que en ciertas situaciones pueden ser preferidos por los pacientes que tienen o por las personas que tienen ciertos problemas en la vida. Es decir, y no es lo mismo, ¿no? Si yo estoy en mi día a día todo el día sufriendo y el efecto tóxico de un antipsicótico es que me deja plano, yo voy a preferir a lo mejor durante un tiempo estar plano que estar sufriendo. Y eso es lógico. Y yo creo que para empezar, cambiar ya ese modelo es mucho. Pero para seguir, es verdad que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Como entre cuándo se medica, cuándo no. Pero sí que tener como horizonte último el soltar la medicación, el no ser dependiente de la medicación. Y particularmente, esto es polémico en casos de trastorno mental grave, como que se suele considerar como la esquizofrenia y demás, o trastorno de tipo psicótico, y en depresiones muy fuertes con riesgo de suicidio. Bueno, sobre los primeros decir que ya hay modelos terapéuticos que sin fármacos tienen efectos mucho mejor que con tratamiento con fármacos sobre personas con trastorno psicótico, con episodios psicóticos, ¿no? Como son el Open Dialogue, que es un modelo, el diálogo abierto, modelo de diálogo abierto, que es verdad que requiere mucha implicación de muchos sistemas sociales, familiar y demás, pero funciona y la persona no vuelve a tener brotes, o sea, funciona mucho mejor. Y sobre los depresivos y los suicidas, yo creo, a mí me da la sensación de que es verdad que en ciertas situaciones es preferible el efecto tóxico, pero bueno, eso, que en general el horizonte último es no depender de esos fármacos. Y esto yo creo que también conllevaría, y ya te suelto el discurso para que tú respondas y des aquí, enriquezcas todo esto, que de esto sabes mucho más que yo, también requeriría redefinir lo que es un trastorno psicológico y cuál es la naturaleza del trastorno psicológico. Y pasar de verlo como algo que se puede comparar o analogar a un problema médico, en el sentido de hay una cajita mental con componentes, se rompe y tienes que o sustituir ese componente o lo que sea para que vuelva a funcionar normal. Y eso sería equiparable al modelo médico, ¿no? De se me rompe no sé, el hígado deja de funcionar, vamos a arreglar el hígado y ya todo bien, ¿no? O si tienen otra naturaleza y son a lo mejor de otro tipo y tienen que ver con la historia de vida de la persona y con una dramatización en el mundo social de lo que le ha pasado en su vida, más que con que se te haya estropeado la cajita del cerebro o de la mente. Ahí, como, bueno, muy de acuerdo contigo y muchas cosas a rescatar de lo que dices, ¿no? Porque al final esto no tiene que derivar en vamos a quemar la medicación y vamos a tirarla por el váter o algo así, sino que hay que ver mucho y centrarse en la persona y que la ayuda y muchos ajustes en ese sentido, persona y demás, ¿no? Como dices, y en ciertos momentos puede servir de apoyo, etcétera. Es verdad que no podemos como descansar exclusivamente en ella, porque entonces al final cronificamos en parte el problema, ¿no? Necesitas hacer algo con esa circunstancia, con ese problema psicológico que llamamos, y no puedes descansar exclusivamente en la medicación, probablemente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque además también sabemos que cuando dejas la medicación de forma abrupta, pues eso trae problemas, efectos rebote, todas estas cosas. Entonces no es un negar, es un decir, bueno, esto no puede ser lo único, no tiene que ser lo único y abrir el debate de hay problemas aquí, como sabemos, ¿no? Y justo en esto que hablas, ¿no? De los problemas psicológicos, ¿como qué? ¿No? Me viene eso. ¿Cómo qué? Porque no son como enfermedades biológicas. Entonces, ¿cómo son? Para mí estaría más cerca probablemente de esto que hablábamos antes con las emociones y demás, ¿no? Como, digamos, construcciones sociales. Y volvemos a esta idea de que una construcción social no es una invención, no es yo me he inventado que tengo este problema, que no se entienda así porque mal vamos y daño hacemos, ¿no? Entonces no es eso, sino más bien es
es un sufrimiento que es entendido en un sentido contextual, que esto lo hemos hablado alguna vez. Si tú lo sacas de su contexto, esto deja de tener sentido. Es decir, yo sufro en un contexto determinado, de una forma determinada, y eso también en una sociedad en la que vivimos, ahora lo llamamos ansiedad, ahora lo llamamos depresión, ahora lo llamamos X. Después la realidad es que está todo mezclado, el que tiene hoy depresión, mañana ansiedad, y esto se ve a nivel de investigación y no es que sea como mi opinión, porque yo creo que así son las cosas. Entonces, para mí, en ese sentido, a veces es un drama existencial. Cuando digo un drama existencial no tiene que ver con un me falta el sentido de la vida, sino un mi vida está estancada o mi vida está con ciertos problemas y a veces está estancada por cosas que hemos venido arrastrando. Yo en el colegio me trataba muy mal mi profesor, me insultaba y me pegaba una serie de cosas y con eso he venido arrastrando una sensación, no es que esté ahí guardada, ¿no? Pero como que se va sintiendo de forma crónica, como de no ser suficiente, de ser tonto, de ser inválido, y eso lo empiezo a sentir o lo siento a lo largo de la vida en muchos escenarios. Y eso después, aquí habría que explicar mucho, ¿no? Y es un poco complejo, pero eso después es lo que se transforma o lo que de ahí surge la ansiedad en muchos sentidos, a veces la depresión, ¿vale? Entonces la cosa en todo esto es que por eso lo llamo como un drama o como un constructo o algo así, ¿no? Como algo existencial, en el sentido de que esto habla de una existencia. Y como dices, no habla de unos neurotransmisores o no habla de una química mal. Porque incluso si yo veo a alguien que tiene depresión y veo que su química es diferente, al final esto no me está diciendo que eso esté causado por la química, ¿no? Sino que, oye, igual ha vivido este drama histórico existencial que estamos llamando y eso ha tenido un efecto en su propia biología en ese sentido o en su química y lo que estamos viendo en la química, pero no es AB, ¿no? Como esto causal que decíamos antes, ¿no? No es tan fácil. Con el asunto de la medicalización, viendo que parece que la medicación, más que una línea o camino hacia la curación, si se quiere, o hacia la sanación, o hacia una vida plena o más plena, o una vida en la que por lo menos puedo dar respuestas más creativas a los problemas que me trae la vida, gana también en investigación se ha visto esto, ¿no? Gana por goleada la psicoterapia y no la medicación, siendo la psicoterapia un camino que sí que se dirige hacia allí, ¿no? Entonces, en esta línea hay que preguntarse cómo una persona podría encontrar un buen psicoterapeuta o un sitio en el que se sienta cómoda para hacer terapia. ¿Qué características tiene que tener? Si depende del modelo, si depende de qué depende, ¿no? Y es una pregunta que te lanzo porque prefiero que la respondas tú antes, porque una de mis características es que soy un cobarde. Y es más fácil en esa posición de posición, ¿no? Claro, claro, tú Bueno, propones y yo respondo. y yo tiro, ¿no? Yo creo que estaremos de acuerdo en muchas cosas Seguramente. probablemente. Yo creo que es una respuesta muy difícil, no sé si vamos a dar con la respuesta ahora. A veces me viene como equiparar a otras situaciones, ¿no? Pues muchas veces supongo, sobre todo supongo que depende del terapeuta más que del modelo, que lo hemos hablado alguna vez, es un encaje, ¿no? Al final, cuando digamos un binomio o una relación así entre dos funciona es porque probablemente las dos piezas encajan, ¿no? Eh, es como una relación de pareja, en ese sentido también. Y no estoy equiparando una pareja a un proceso de psicoterapia, ¿no? Pero en ¿Qué ese... diría Freud? ¿Qué diría Freud de eso, no? Está ahí dando golpes en... Pero bueno, y... y no me gusta, no me gusta eso. Pero claro, por eso no lo equiparamos, pero bueno, saber que en una relación entre dos, pues tiene que haber un encaje interpersonal. Pues como nosotros en nuestro día a día, en pareja o en amigos o en muchas cosas, encajamos con unas personas y con otras no, pues en terapia hay un punto de eso. Después hay otros muchos factores, ¿no? Que eso creo que tú sabes alguno más y ahora te voy a preguntar. eh, porque eso yo no Veo que conozco también tanto. es una de tus características, la ¿Verdad? cobardía, La ¿no? cobardía. Qué bueno. Por eso Compartimos un montón de cosas, Pepe. nos acercamos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que aquí hay algo importante a decir que al final nosotros hacemos el modelo que hacemos porque creemos en él y porque encaja con nosotros. Pero esto no significa que nuestro modelo, o por lo menos no es mi pensamiento, sea mejor o superior. Yo no querría mandar ese mensaje. Yo creo que todo modelo puede ser válido,
no sé si todo, porque es demasiado categórico, pero muchos modelos pueden ser válidos para muchas personas. Entonces, lo importante ahí es ver el encaje modelo-persona. De hecho, creo que había por ahí algún estudio de estos que se habían hecho en países nórdicos en los que solo proponían un modelo de psicoterapia en salud mental y no funcionaba. ¿Por qué? Porque no se le daba la diversidad que necesitaba pues, la población en general. ¿Sabemos qué modelo era? Era el cognitivo-conductual probablemente. Si hubiese sido otros, probablemente hubiese podido pasar algo parecido, porque al final ahí se entiende que esto no funcionaba porque a la persona no se le estaban dando las diferentes opciones que necesita, porque al final para mí va a ser más efectivo el humanismo porque creo en él. Para otra persona va a ser más efectivo el cognitivo-conductual porque creerá en él y porque es más congruente con su filosofía de vida. Entonces eso es referente a modelos. Después podemos ver terapeutas, ¿no? ¿Qué terapeuta encaja con quién? No sé si tienes tú alguna idea. Bueno, yo creo que en la línea de lo que dice es importante tener a una persona que crea que te puede ayudar y crea que tiene un modelo que explica bien lo que te pasa. Aunque sea alguien que te diga que es integrador, ¿no? Que bueno, con esto yo tengo un poquito de sensación de ambivalencia, pero aún así, si esa persona siente y se cree de verdad que siendo integradora puede ayudar a la gente, eso ya es como algo importante, ¿no? Que tú sientas eso de esa persona. Claro, esto se complica, porque hay veces que, como decíamos antes, tenemos el modelo predictivo de que el otro no va a poder ayudarnos, sin saberlo muchas veces, porque si lo supiéramos casi que lo arreglaríamos solos, ¿no? Entonces, si tienes ese modelo predictivo es una putada porque vas a ver esto en muchas personas o en casi todas las personas. O es muy probable que puedas verlo. No sé si me explico. Entonces, yo aquí quiero meter antes de seguir la idea de hay que aceptar la incertidumbre. Y en psicoterapia hay que trabajar con mucha incertidumbre, con cosas que no vamos a poder saber seguro. Y eso también es importante, de cara no solo al terapeuta, sino también al paciente, de cuál va a ser el terapeuta. Es como esta idea casi, ¿no? Volviendo a la analogía que hacías con la pareja, de, como dicen los estadounidenses, she's the one, ¿no? O he's the one, como el terapeuta. Tú me hablabas antes del terapeuta salvadores, ¿no? Terapeuta Jesucristo, el terapeuta Jesucristo. Como me decía Juanpe, otro querido en este lugar, muy querido, el cojoterapeuta, ¿no? El cojoterapeuta, el terapeuta cojonudo, ¿no? Eso no existe. Entonces, como que ir buscando eso también es una señal de que, bueno, que hay que abandonar o dejar a un lado un poquito esa idea y ir buscando otras cosas como por ejemplo esta, como asumiendo que hay incertidumbre y que depende de cada caso, cómo de cómodo, cómoda te sientes con la persona, cuánto habla de sí en la sesión, porque una persona que habla mucho de sí misma en una sesión siendo terapeuta, ahí hay cosas, o sea, un poco puede hablar, autorrevelaciones puede hacer, pero siempre con la intención de ayudar al proceso tuyo, ¿no? Porque esa persona está ahí para trabajar para ti. Una persona con la que creas que, bueno, no sé, con la que creas que vas a poder llegar a buen puerto, o que algo en ti dice, igual no me gusta mucho, igual no encajo del todo, pero no sé por qué, creo que me puede ayudar. Creo que me puede ayudar. Eso yo me fío mucho, y esto es algo muy personal ya, ¿eh? Yo me fío mucho de esa sensación, y me he fiado cuando he ido a terapia, porque he tenido terapeutas que no me han caído bien al principio, he tenido terapeutas que me han caído muy bien y a lo mejor no me han ayudado tanto. Esto es muy difícil, y yo he pasado por varios terapeutas, bueno, porque yo creo mucho en la autorrevisión para ser terapeuta, y yo personalmente la necesito. Eh, bueno, poco más. También decir que en investigación hay dos autores que son Juan Paul de Himmel, que escribieron un libro como muy sonado, muy importante y muy riguroso, que se llama El gran debate de la psicoterapia, en el que compendian muchos trabajos y es, bueno, un trabajazo. Y ahí proponen primero el modelo contextual de la psicoterapia, que es como un metamodelo. Bueno, Juan Paul de Himmel en este sentido sobre el modelo dicen que, o sea, que cada modelo tiene una cosa específica que trabaja. Y no quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que cada modelo te da una cosa distinta. Es decir, por ejemplo, en nuestro modelo, en la terapia humanista experiencial, yo lo que siento, a mí la sensación que me da es, esto no es lo que dicen ellos, ya me desmarco de esto, pero construyendo sobre eso, mi sensación es que los cambios que consigues son cambios, o sea, son reales,
y son muy duraderos, porque son cambios que van al núcleo de lo que eres, a la experiencia, a tu experiencia día a día. Entonces, las terapias de corte experiencial, esa es como para mí el filón que tienen. Otras terapias, por ejemplo, como el psicoanálisis, del que también soy paciente, el filón que tienen es que te permiten conocerte súper bien y te permiten hacerse cargo de una manera como muy panorámica de toda la complejidad que eres en el presente y que has sido en tu vida. Para mí ese es el filón de las terapias psicodinámicas, psicoanalíticas. El filón de lo cognitivo-conductual, ¿cuál crees que es tú, Pepe? Qué cabrón, tío. Yo creo que, bueno, deja que me... Es que tengo alergia, esto es por alergia, no es por evitar. Yo creo que el filón el filón... Es que después esto me trae problemas, si no... Lo digo yo, a mí no me importa. Yo creo que el filón de lo cognitivo-conductual pues puede tener muchos, ¿no? Pero supongo que hay una parte de atender al sufrimiento de esta persona de forma inmediata y responder a ello y de alguna forma pues poder generar cambio, que al final cuando una persona viene sufriendo con un nivel de intensidad importante de este sufrimiento, pues es importante responder a él, ¿no? Y como algo muy también focalizado, sin ser experto en estos modelos, porque mi modelo es otro, pero muy focalizado en el sufrimiento de esta persona de forma concreta, como con mucho apoyo empírico en temas de evaluación y de intervención y desde ahí como poder construir algo como muy enfocado, ¿no? Creo que es un poco mi sensación, puede que ahí no sea del todo así porque no lo conozco del todo, ¿no? Pero también ir rescatando lo que dices, al final yo creo que es... Yo si fuese alguien que llama a un centro o algo por el estilo, que está buscando terapeuta, vería, uno, el modelo que me ofrecen encaja con mi modelo, con lo que yo entiendo, como entiendo la vida, tal, me convence de alguna forma. A mí el humanismo es mi rama porque me convence y encaja con cómo veo yo la vida. Entonces, eso creo que es una pregunta o una sensación a veces, porque como tú dices, va de sensaciones. Con gente encajas, con gente no encajas, con modelos encajas y con otros no. Si atiendes esas sensaciones, como decíamos antes, se despliegan muchas cosas y ya te van respondiendo al por qué te encaja o no te encaja, ¿no? Pero fiarse de esa sensación de primeras. Este modelo me encaja, este modelo no me encaja. Después ver si esos terapeutas que están ahí disponibles me encajan, ¿no? Y fiarse, pues esta persona me encaja más, menos. Y después no solo eso, porque eso es un primer momento, pero después vete a sesión, estate 2 o 3 sesiones, mira si te encaja, mira si te ayuda, como dices, me cae bien el terapeuta, me ayuda. Y ya también diría como, ábrete a decirlo, oye, esto no me está convenciendo. Porque eso nos permite a nosotros como terapeuta también decir, vale, pues podemos cambiar algo o no podemos cambiar algo. A mí hay veces que me ha venido una persona con algo hiper específico, de un malestar muy concreto, como puede ser una fobia súper específica, y he tenido 2, 3 sesiones, he hablado con esta persona y tal vez he dicho, pues tal vez lo mejor para ti es otro profesional, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Pueden haber otros. Y puede ser viceversa, ¿no? Como me han llegado personas con otros terapeutas que no han encajado y que conmigo por el modelo les encajaba más o yo les encajaba más, pues ha ido más para adelante. Solo un comentario muy corto sobre ese encaje del modelo y mi sensación es que el modelo encaje no tiene que ver tanto con me gusta o no me gusta el modelo, sino con qué me permitirá este modelo, qué cambios y cómo me va a permitir hacer esos cambios. Porque a lo mejor en TFE, que se trabaja mucho con emociones, hay personas que les vendría muy bien conectar con sus emociones y trabajar de esta manera y que probablemente de primera no le encaje mucho, pero es precisamente lo que mejor le viene. Pongo ese ejemplo, ¿no? Es como, no es tanto lo que me encaje, no es tanto que me guste, como que me va a servir para el sitio al que quiero llegar. Que a lo mejor es estar más vulnerable con mi pareja, o ser más capaz de hablar de lo que me pasa por dentro con mis amigos. Y bueno, por terminar un poco, para hablar de lo que sí sabemos, que es el modelo desde el que tú y yo trabajamos, sí que es verdad que la ventaja que le vemos, y dime si tú lo ves así o no, por favor, es que bueno, es un modelo que trabaja mucho con lo emocional y demás, y de una manera un tanto diferente a otros modelos, ¿no? Porque el planteamiento de la emoción que hace la terapia focalizada en la emoción es un poquito más complejo, como que se mete ahí a desarrollar lo que es de una manera más amplia, ¿no? Con una dimensión corporal, una simbólica y todo lo que conocemos, ¿no? Claro, en un mundo en el que vamos hacia los chatbots y cada vez todo es más frío, yo creo tanto en mi modelo
precisamente porque me permite acercarme a esa realidad afectiva y emocional de la persona con un modelo teórico que se hace cargo muy bien de eso y manejar ese proceso experiencial de una manera muy buena, sin que eso quiera decir que eso no se pueda hacer desde otros modelos. Pero para mí el modelo de terapia focalizada en la emoción es tan útil por eso, porque a mí es el que más útil me parece para ello y creo que es muy necesario. Sí. Desde ahí lo desarrolla un poco Greenberg, ¿no? Eso era, lo comentábamos antes, su idea a priori no era desarrollar o crear una terapia, sino que se encontró con eso, ¿no? Porque él le interesaba el mundo de las emociones, ¿no? Y cuando se mete en el tema de la psicología dice, hay modelos que hablan sobre las emociones y que en terapia se habla sobre la emoción, pero no se trabaja propiamente, ¿no? Y es verdad que la terapia focalizada en la emoción, que es el modelo que trabajamos, como dices, como su nombre indica, y aquí no hay mucha sorpresa, pues apuesta por la emoción y por trabajar la emoción, ¿no? Hay otros modelos que apuestan por, pues a veces por cognición, pulsiones, que se llamaría, por conducta, por más lo sistémico, relacional, familiar, etcétera. Y tiene mucho sentido y dependiendo de ciertos problemas, pues pueden tener más sentido, etcétera, ¿no? Al final es eso, todo tiene sentido y todo es entendible, pero es verdad que cuando hablamos de que hay problemas emocionales o cuando hablamos de una sociedad desconectada y que eso le trae problemas, y esa es la cosa, o parte del kit de la cuestión es, se hace especialmente importante un abordaje emocional.